sin pecado concebido. Celebramos el domingo quinto después de Pentecostés. Escuchamos de Mateo 5 hoy lo que se llama la corrección de la ley, los capítulos en donde Jesús toma el lugar de Moisés y corrige el Antiguo Testamento. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En este domingo quinto post-Pentecostés, la Iglesia nos ofrece en el Evangelio de Mateo, el gran catequista, por cierto, Mateo, el primer Evangelio escrito, el valor supremo de las virtudes teologales, que las cuales por ellas nos salvamos, y de la gracia divina consecuente, que eleva esta fuerza, esta potencia, esta vida que viene directo de Dios, las potencias del alma, eleva, aumentan las potencias del alma, sabemos cuáles son, las potencias de la inteligencia, de la voluntad y de los sentidos del alma, ¿no? Los sentidos, los eleva, los potencia, los eleva, ya que ellos por el pecado original están como atraídos, inclinados, como la vara del durazno buscando el agua, ¿no es cierto? Cómo se busca el agua en el campo con la vara del durazno, ¿no es cierto? La vara cuando se inclina, hay agua. Bueno, nuestras potencias superiores, por el pecado original, tienden como la flecha a bajar, a inclinarse a los apetitos sensuales de la concupiscencia. Apetitos que son los apetitos bajos, el sentido bajo, el sentido que son inferiores. Y por eso la gracia viene a mantenerlos en alto. Las potencias las eleva, la inteligencia la despeja, la voluntad la fortalece, los sentidos se despejan y se someten. Todo es obra de la gracia, de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Así, entrar en el reino de Dios, en la medida de la fe, somos gratos a Dios. Somos gratos a Dios porque somos revestidos, como dice el Evangelio de Lucas, somos revestidos con el vestido de bodas, la gracia santificante, el vestido de la fiesta, el vestido nuevo, el vestido con el cual el rey pasa inspección a todos sus invitados. En esta medida participamos de las bodas del Cordero. Somos gratos a Dios, aceptables a Dios. No basta las virtudes del pagano, virtudes de sentido de hábitos buenos, inclinaciones buenas, costumbres buenas, sí mismas buenas, la laboriosidad, el espíritu de lucha, el espíritu de estudio, el espíritu de fraternidad, el espíritu de incluso religioso, una inclinación hacia lo espiritual, esa inclinación espiritual, como dijo una señora, dijo, bueno, de Mikva, dijo, cuando era seminarista, ¿no? Dice, sí, a Enrique le gusta la religión.
Sí, no, sí. A Enrique le gusta la religión. Como si fuera tanta fruta, ¿viste? Pobre. Bueno, es la visión de ellos, ¿no? Le gusta la técnica, a aquello le gusta el deporte, a mí la religión. De todo el nivel, el mismo estante. Bueno, está bien. Es la visión naturista del mundo, ¿no? Hay que comprender, ¿no? Hay que tener, bueno, comprensión, sí. Bueno, pero no es así, eso es el pagano, ¿no es cierto? El pagano tiene virtudes, sí, tiene virtudes buenas, todas son buenas, sí. El deporte, el trabajo, la familia, ¡ay, la familia principal, lo principal la familia! Bueno, ya hay mucho a decir, ya bueno, es un pagano que, bueno, va por buen camino. Pero no basta. No basta. Es nada delante del Eterno. Nada. Por eso Jesús hoy se sienta en el trono de la roca y empieza a hablar, como otro Moisés. Nos hace grato a Dios la adhesión de la fe a Jesucristo, único Dios, único mediador, único Salvador. Recuerden la frase, la escena del joven que dijo, Señor, lo he cumplido todo desde mi juventud. Y Jesús lo miró con simpatía. Bueno, ya hay algo bueno. Ya hay harina, agua, levadura, se puede hacer pan acá. Lo miró bien, fijo. Lo único que te falta es, deja todo y sígueme. Fe. No es la pobreza, el despojo, el crotismo, ¿no es cierto?, religioso, el chancletismo religioso. No. Esa escena habla de la fe. La fe, el saltum de la fe. Y no lo realizó. Se fue triste. Pues bien, eso es lo que hoy el Evangelio y el domingo quinto de Pentecostés nos quiere hacer reflexionar. En el Evangelio de hoy se lee un trocito del Sermón del Monte, decimos de la segunda parte, que llaman la corrección de la ley. Cristo toma en este capítulo 6 ejemplos de preceptos antiguos y los convierte en preceptos nuevos, los recicla, los rehace, porque es Dios. Él puede hacerlo, sí. ¿Cómo que no? Si es Dios. Los hace nuevos, como nosotros oremos. Hoy leemos el primero, que se refiere a las enemistades, a las injurias, a los pleitos. Los otros son, en segundo lugar, el adulterio, el tercero, el divorcio, el cuarto, los juramentos y las maldiciones, el quinto, no resistir el mal contra el mal, sexto, amar a los enemigos. Sin embargo, el primer ejemplo de hoy, Cristo dice que no solamente Dios prohíbe el asesinato, o sea, la ira, las riñas, las ofensas, los malos tratos, los desplantes, dice que esas cosas son causa de muerte, pecado mortal. Acá está explicando lo que es el pecado mortal. Pecado mortal. ¿Qué es el pecado mortal? El pecado mortal quita la gracia en el alma. Mata, la matamos nosotros, con nuestra voluntad, la amistad con Dios. Y por lo tanto, muerte eterna. Interesante, esto es terrible. Por lo tanto, muerte eterna, supuesto. Pues nombra al fin a la gehenna, dice el Evangelio de hoy, a la gehenna del fuego, o sea, el infierno, se traduce como infierno, ¿no? Es el infierno.
La Gehenna era un valle que está detrás del muro del templo, el lado occidental, al lado de Jerusalén, donde todos echaban las basuras, era el basurero, la quema, va. Siempre había fuego prendido allí, siempre había fuego. Allí se quemaba toda la porquería. Parece exagerado de parte de Cristo que, por decirle estúpido o loco a un prójimo, se merezca el infierno. ¿Se puede merecer? Y sí, ¿por qué no? Depende. Depende, sí. Depende que sí. ¿Quiénes somos delante de Dios? Lo explicamos el domingo pasado. ¿Se acuerda el himno de Babet? ¿Se acuerda? El canto de la película Babet. ¿Quiénes somos delante de Dios? Nada. No somos nada. No tenemos ningún derecho a nada. Solo Dios es Dios. Por eso puede no ser siempre pecado, mortal ciertamente. Algunos pensadores dicen que Cristo no hizo sino enunciar la ley natural. Fíjense qué interesante esto. Solamente Cristo vino acá a ser una especie de gurú, un maestro de sabiduría, un maestro, no sé, un Dalai Lama, no sé, un guri, a enseñar un modo de vida nuevo, bueno, sí, muy bueno, oh, sí, maestro, sí. De hecho, Cristo está en el panteón de los paganos. Está en el panteón de los paganos. Los musulmanes mismos lo tienen como un profeta más. No como Dios. Eso le ganan a los judíos. Entonces son superiores a los judíos. Que blasfeman contra Cristo, las maldiciones en las sinagogas aún hoy, contra Cristo y todos sus seguidores. O por lo menos los musulmanes lo tienen. Un profeta más, bueno. Por eso dicen, ¿no es cierto?, los modernistas, la nueva religión, la nueva enseñanza religiosa, nos salvamos todos igual. Vos sos un buen judío, que te vas a salvar. Vos sos una buena ama de casa, te vas a salvar igual. Vos sos evangelista, sé buen evangelista. Vos sos, no sé, budista, budista. Bendijeron al Papa Benedicto, en el Vaticano, los budistas lo bendijeron, tiraron harina, no sé qué, a Benedicto, no, Juan Pablo II, a Benedicto. No, todos vamos al mismo lugar, todos tenemos un mismo camino, al mismo fin, te dicen. Todos vamos hacia el mismo Dios. El panteón de la nueva religión, del nuevo orden mundial. Una religión, una moneda, un gobierno. Hacia eso vamos, muchachos. Hacia eso vamos. Vamos hacia allá. Como los peregrinos al Medio Oeste. Hacia allá vamos, muchachos. No hay vuelta atrás. No hay restauración. Algunos piensan que no va a venir un papa para arreglar todo. Va a venir un papa que va a arreglar todo. Cuento chino. No leyeron el Apocalipsis.
Es que Dios quiere así las cosas, es que Dios permite, ya está todo escrito, está escrito de que esto no va más. Y que bueno, la apostasía, el primer caballo, galopa a trote moche. El abandono de la fe, el relativismo, todos vamos al mismo Dios, todos somos iguales, la igualité, la fraternité, igualité, la Revolución Francesa, todos somos iguales, nada de nobleza, de clero, tercer estado, no, todo con el gorro frigio de la religión mundial. No, sos intolerante, hay que tolerar a todos. Menos a nosotros, que tenemos que hacer la misa acá. Teniendo tantas iglesias vacías. El otro día pasé por ahí cerca, Santa Teresita le hicieron linda, En la misa, pobre padre, ¿no estaba el padre? Había dos mujeres, mayores. No tengo nada contra las mayores, ¿viste? Pero mucho futuro. ¿Qué va a hacer? Pobre gente, ¿no? No, sigue con esta cosa, ¿no? Sí, es una religión que muere, ¿no? Es una religión que muere porque se diluye, como el jabón en el agua. Algunos pensadores dicen que Cristo no hizo sino enunciar esta ley natural, nada más, ordena las cosas, como un maestro de matemática, y así dicen los modernistas, la religión moderna, la religión de las parroquias, la ley moral y punto. Sí, se equivocan grandemente, por supuesto, se equivocan grandemente, esto bueno, no hace falta decirlo, pero se equivocan enormemente. Hay una apostasía fragante. Cristo introduce la moral cristiana. Hoy, Mateo 5, como nuevo Moisés, sin abolir lo anterior, le da otro cariz, le da otro sentido porque le da el poder al hombre a través de la gracia santificante, con los sacramentos y los dones de la fe, de la esperanza y la caridad, a poder ser elevado por Dios. Elevado. Eso lo hace solo Cristo. Cristo introduce el concepto de pecado delante de Dios. Acá está, es muy importante esto, muy importante, ¿no? Sí, las demás religiones tienen el concepto, sí, por supuesto. Hay algo, semini verbi, hay algo, hay una noción. Algo anda mal, dice todo, sí, tienen razón. Tienen razón los budistas, los musulmanes. Hay algo que anda mal en nosotros. Pero no lo encausan bien, no lo definen bien, no definen bien qué es. Pobrecito, no tienen la revelación. No tienen la religión verdadera. Por lo tanto, no podemos pedirles que sepan todo. Nosotros sí tenemos la verdadera religión y sabemos que eso de que no andan mal bien las cosas se llama pecado. ¿Y qué es pecado? Amartía, ¿no es cierto? ¿Qué es pecado? Adverso ad Deum et conversio ad creaturam. Lo dice San Agustín. Convertirnos, es decir, rechazo a Dios y convertirnos a la creación. Pachamama. Y la madre tierra, como le expliqué el otro día del globo terráqueo, ¿vieron? Que está junto a San Cayetano, la Virgen de Luján, ahora que tenemos que poner un globo terráqueo, también prenderle velita. Hay culto a la tierra, la madre tierra. ¿Sí? Bueno, sí. Pues no. Cristo pone
esta nueva verdad, este nuevo concepto que es totalmente original, que el pecado es estrictamente ofensa a Dios. Ofensa a Dios. No es solamente que es feo. No hago esto porque es feo. No, porque es feo, no. Te quedaste corto. Es feo. No hago esto porque está feo. Nene, no hagas eso porque es feo. Y el nene te mira, ¿viste? Sí, porque sos la madre, te va a hacer caso, ¿viste? Pero el día de mañana lo va a hacer, ¿eh? Y peor. Es feo. No es que sea feo. Es pecado. Es pecado. Es ofensa a Dios. Por los cuales Cristo murió en la cruz. Hay que decirle, mira, la crucifijo en casa así cerquita, siempre. Yo me tengo un crucifijo cerca, ¿eh? Mira, nene, mira, por lo que vos hiciste, el chico te entiende bien, ¿eh? Los chicos se entienden bien, ¿eh? Mira, por lo que vos hiciste a tu hermanita, mira lo que sufre Dios. A mami no sabía. Adverso a Dios, ese es el pecado, ofensa a Dios. Concepto que es único y propio del cristianismo, no lo tiene otra religión, ninguna religión lo posee, esto es importantísimo. Es propio del cristianismo. En el mundo pagano, solo es superficialmente en el mundo judío. El que peca contra Dios compromete su destino eterno. Lo condiciona o lo compromete. El fin último, Dios. No peca solamente y únicamente contra la virtud. ¿Qué es la virtud? Es la acción buena. No peca contra la virtud, es el hábito bueno, la acción buena. No peca contra la virtud, pecamos contra la virtud. Estoy haciendo las cosas mal. No es que estás haciendo las cosas mal, estás ofendiendo a Dios. Miren que es diferente, ¿eh? Es totalmente, es copernicado el giro, ¿eh? Trae consecuencias, ¿sí? Cometiste un vicio, como los enseñan los griegos. No. Los griegos decían así. Oh, sí. ¿Qué te mandaste? Oh, ofendiste a la virtud. Cometiste un vicio, que la contra de la virtud, ¿no? El vicio es contra la virtud. Lo contrario a la virtud. El pecado no es lo contrario a la virtud. Es contrario a la fe. Para el cristiano la virtud, le decía el pagano, te has olvidado de mí en ese momento. Oh, eso está feo. Oh, me has abandonado, querido. Pero puedes volver a mí. Yo soy siempre la misma virtud. Eso es lo que dicen los paganos. Y también nosotros, los modernistas, la nueva religión. ¿No? Haz el bien suficiente, volvé a hacer el bien. Volvé a hacer el bien, hagamos el bien. Yo no mato ni robo, te dicen. Encima te dicen 2 mandamientos, ni siquiera tienen el pudor de decir, bueno, decir los 10. No, 2. Matar y robar, como si fueran 2, y encima los menores. Mira, hay 10 mandamientos, no hay 2. Yo no mato ni robo, hago el bien. Sí, pero no te salvas haciendo el bien. Y así, sin más vueltas, un pecador pasaba a ser justo, volviendo a la virtud, volviendo a hacer cosas buenas. Después de las orgías,
y después de la borrachera, después de la carnicería en las batallas y en la taberna, lo dejaba un momento, un tiempito, volvía, se bañaba, y volvía a la virtud, se perfumaba, se sonreía, y era virtuoso. Never. La fe dice al cristiano esto, lo siguiente: has ofendido a Dios. Hay una ruptura con Dios, una ruptura de vínculos y relaciones. No puedes componerla tú mismo, estos vínculos, estas relaciones. Pensemos Génesis 2, Adán que se esconde de Dios. Y Dios decía: Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán tenía vergüenza porque estaba desnudo. Había una ruptura de vínculos, de relaciones. No puedes tú componerla, dice la fe. Hablando la fe, habla la fe. No, eso no lo puedes componer tú, Si Dios mismo no lo hace, tienes que acudir a Dios. Tienes que acudir a Dios, dice la fe, no a la virtud. No basta hacer cosas buenas. No basta, no basta, no basta. De hecho, el buen ladrón no hizo nada bueno. El buen ladrón no hizo nada bueno. Vamos a decir la verdad. No averigüemos el prontuario. Pero el buen ladrón no hizo nada bueno. Virtud, out. Fuera. Pero hizo un acto de fe. Y de contrición. Y Jesús lo canonizó. La primera canonización pública, ¿sí sabe? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Se salva. ¿Por qué se salva el buen ladrón? Porque el ladrón se dirige a Dios. A Dios. A Dios. Ten piedad de mí. Esa ruptura de relaciones no puedes comprender, no componerla. Es ruptura si Dios mismo no la rehace, tú no la puedes hacer. Acudir a Dios del pecador es el arrepentimiento, el camino, la senda. Es el camino seguro, el arrepentimiento. El hijo pródigo ya estaba perdonado cuando llegó a la casa, porque recorrió todo el camino. Ya estaba perdonado, no necesitó la absolución. Ya está, porque ya había hecho toda la penitencia y todo pensaba sobre sí. Sí, estaba arrepentido. No necesitaba más. Es más, el padre le cayó la boca. No, suficiente, basta, basta. Hay que hacer fiesta. ¿Dónde está todo eso? Está por de pronto en la solemne y asombrosa fórmula de Cristo, que usa 6 veces correcciones. 6 correcciones en el Evangelio hoy. 6 correcciones. Habéis oído que se dijo: no matarás. Yo digo, sin embargo, se hace Dios, legisla, una nueva legislación. Fórmula repetida 6 veces. El que habéis dicho eso de los antiguos era Moisés. Moisés había dicho todo esto de parte de Dios. Pero Cristo es superior a Moisés. Por tanto, se da por él mismo Dios. Moisés había dicho eso en las tablas de la ley de parte de Dios. Cristo se daba simplemente mirándolo bien por Dios. Y Dios daba la nueva ley estando allí mismo presente.
y también en una montaña, en el Evangelio de Mateo hoy. Porque todo pecado se hace delante de Dios, es decir, quebranta la ley directa a Dios. Y lo dirá el Salmo 50, David, el miserere, contra ti solo pequé, e hice lo que está malo a tus ojos. Salmo 50. El pecado lo averiguamos, no porque me sienta bien o me sienta mal, o que como esté mi sentimiento, sino por cómo vea la realidad, lo que hice, no hice o dejé de hacer. Por eso decimos en la contrición, pésame Dios mío y me arrepiento de haberos ofendido, pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí, pero mucho más me pesa, fíjense, porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Dos veces refiere mi pecado a Dios, porque al fin el infierno y el cielo no son sino la pérdida de Dios o la posesión de Dios. El pecado no va solamente contra las virtudes morales, sociales, hay que levantar el papelito de la calle, la ecología, hay que ser buenos ciudadanos. Sí, es lo que se predica, ¿no? Se escucha en las iglesias modernistas, ¿no es cierto? La moralina ecologista. No, hay que ser bueno, respetarlo, hay que respetar al prójimo, hay que respetar a todos. No, eso no salva nada. Eso no salva nada. No salva nada. Realmente el cristianismo ha venido a hacer más fácil la salvación eterna. Escuchen bien esto. Sí, aunque no lo crean, más fácil. Es más fácil. Sí. Pero más difícil la vida humana. Más fácil lo eterno. Así. Pero más difícil la vida humana de todos los días. Todos los días se hace un poquito más difícil. O digamos, mundana. Por eso hay muchos que luchan y hacen guerra al cristianismo. Este es el pecado del desesperado demoníaco. El pecado contra el Espíritu Santo, el que niega la posibilidad de que Dios entre. También dice Dios por Isaías a los ancianos, a los que les cuesta y fatiga todo. Aquí fíjense, Isaías, Yo, dice Dios dice, yo en el futuro, hablando de Cristo propiamente, yo renovaré tu juventud como la juventud del águila. A los viejos. Los viejos correrán y los jóvenes profetizarán. Al revés, porque Dios es Dios. Pidamos esa gracia que a los judíos no lo tienen, porque los judíos ni siquiera eso. Es decir, ellos, ¿qué es el pecado para el judío? Pecado contra la ley. Sí, algo de Dios nombran. Sí, bueno, analizamos el Salmo 50 cuando dice, crea en mí, oh Dios, un corazón puro. O sea, está invocando a Dios, ¿no? Pero el pecado es contra la ley, no contra Dios. No. Pidamos en esta Santa Misa que es el gran acto de reparación, de enmienda, de
unión de lo que estaba roto, por medio de alguien que solo Él podía realizar, lo que es Dios, pagando con su preciosísima sangre. Y con la gracia y el perdón, esa fuerza que salva teologal, para los que caminamos en este valle de lágrimas y los que ya partieron un día, por eso rezamos por los muertos, que aún peregrinan en el otro mundo, a la Santísima Virgen del Carmen, que pronto vamos a celebrar, la gracia de ver a Dios cara a cara, tal cual es. Ave María Purísima, Sin pecado concebida.